Hoy veremos. Son muchas cosas que se requieren para llegar a producir banano de alta calidad en esta zona. Y nosotros, por más que tenemos control de plagas en esta finca, solamente se hacen monitoreos para prevenir. No utilizamos ningún producto como tal porque no es necesario. Todos vamos trabajando en función del bienestar de la región, de las personas y del sector. Si no hay fincas, no hay trabajo. Si no hay trabajadores, no hay fincas. Es conocer quién es tu trabajador, quién es su familia, qué necesidades tienen, qué logros tienen, qué les genera alegría, qué los preocupa y generar esa cercanía y ese acompañamiento en cada uno de esos momentos importantes de la vida de nuestros trabajadores. Nosotros llegamos a Urabá, mi abuelo y un hermano de mi papá. Mi abuelo era abogado de un banco y llega a Urabá en un tema de unos procesos jurídicos que lo envían a hacer un apoyo y una asesoría en los años 60. Se enamora de la zona, renuncia a su trabajo, compra tierras y se queda en la zona. Incluso esto era una finca muy grande, después la dividieron, quedó mi papá con esta parte y lo otro lo vendieron, estando pues mi abuelo todavía en vida. En una crisis mi abuelo sembró cacao, sembró arroz, se quebró con todo lo que querás y finalmente en una de esas crisis, estando ya con banano, tuvo una crisis económica muy fuerte y mi papá se vino a ayudarle por un año para luego ir y terminar su carrera. Se quedó, se enamoró y se quedó en Urabá toda la vida. Ya con Sayula, ya 45 años lleva a mi papá en la zona. Dedicados exclusivamente al banano, iniciamos incluso con una finca que es Sayula, es esta zona, que era una finca de 50 hectáreas y ya después en el año 2007 compramos la finca vecina que eran otras 60 hectáreas y logramos completar una unidad productiva de 110 hectáreas. De estas 110 hectáreas sembradas en banano desde hace más de 40 años con todas, no hay ninguna siembra nueva pues en los últimos años. Tenemos 10 hectáreas de protección de ríos y 100 hectáreas en producción. Esta empresa nosotros somos una única finca, nos llamamos, en Urabá existen como dos figuras, los grupos, que son los grupos económicos que tienen muchas fincas o varias, y los independientes. Nosotros pertenecemos a los independientes, comercializamos con una empresa que se llama Univan, CI Univan es la comercializadora, hacemos contratos con ellos a varios años donde toda la fruta que producimos se las entregamos y ellos se encargan de la comercialización. Entonces nosotros tenemos todo un tema de trazabilidad para que ellos sepan con anterioridad también qué fruta tenemos para entregarles y nosotros también tengamos como esos datos. Entonces Univan tiene la información de producción nuestra de 8 semanas para poder saber ir poniendo esa fruta en el mercado. Entonces, ¿cómo funciona? Ellos nos dicen, mire, yo necesito que la semana entrante, usted me dijo que me iba a entregar 5.000 cajas. Yo necesito que me las entregue distribuidas así, estos días, con estas marcas, de acuerdo a los clientes, con estas especificaciones cada uno. En esta finca generamos 80 empleos directos y unos 20 o 30 empleos indirectos, pero que están relacionados pues directamente con la empresa. Manejamos unos trabajadores muy estables y en los últimos años hemos pensionado más de 10 personas en los últimos 5 años, pero personas pues que llevan 30 años con nosotros. Y le trabajamos muy duro a la estabilidad, somos una empresa muy social. Para nosotros el banano
sin las personas no hay banano. Entonces, el enfoque nuestro es a que si la gente está bien, si las familias están bien, si nuestra comunidad está bien, nosotros estamos bien. Y el negocio es un gana-gana. El banano funciona diferente a otros negocios porque en banano todo se maneja por unidad de obra. Aquí no hay, mire, yo le pago a usted un salario de 1.000.000 de pesos independiente de lo que haga. No, aquí todo es por unidad de obra. Entonces, los trabajadores obviamente que tienen mejores rendimientos tienen mejores salarios y los que tienen menores rendimientos tienen un piso, pero tienen pues unos buenos salarios. Y en la parte de la producción, ya de la cosecha y post cosecha, se trabaja una modalidad que se llama la caja integral. Entonces es donde si hay 1.000 cajas para hoy y hay 20 trabajadores trabajando en la caja integral, o sea, en la cosecha y la post cosecha, desde que se corta el bananito hasta que lo montamos al camión, esas 1.000 cajas, el valor se divide entre esos 20 trabajadores. Y así es la ganancia. Entonces siempre le apostamos a, mientras menos personas, mejores salarios van a tener. Son muchas cosas, conjunto de cosas pues que se requieren para llegar a producir banano de alta calidad en esta zona. Por las condiciones, tenemos condiciones un poco adversas en algunas épocas por precipitación, otras por luz solar, pero nosotros arrancamos desde la semilla. Algunos utilizan cabecetoro, otros utilizan semillas clones. Entre los clones que tenemos William, Valerie, Gran Enano. Nosotros acá tenemos un Valerie, es una semilla poco rústica, pero es una semilla que frente a las demás tiene un poco más de resistencia. Es una finca en la cual no se invierte mucho en pesticidas para el control de plagas, porque es una planta pues que ella tiene esas condiciones. Y nosotros, por más que tenemos control de plagas en esta finca, solamente se hacen monitoreos para prevenir, no utilizamos ningún producto como tal porque no es necesario, asimismo como la cicatoca negra, ¿cierto? Entonces, frente a otras fincas, nosotros tenemos una condición muy favorable, y es que la utilización de productos para el control de diferentes tipos de plagas es muy mínimo en esta finca. Entonces, pues la verdad, la producción en esta finca se hace un poco más orgánico, por decirlo así, porque es muy poco lo que nosotros utilizamos. Incluso manejamos muchas coberturas en nuestros suelos para evitar también asimismo aplicar tanto herbicida y llegar a tener problemas de suelos. Entonces, la producción como tal en esta zona se basa mucho en eso, en muchos productos químicos, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Nosotros en finca Sayula, acá contamos con un área bruta de 108 hectáreas, 94.86 hectáreas. Tenemos una producción aproximadamente de caja exportada de 47 cajas por hectárea. Entonces, las condiciones agronómicamente de esta finca son muy buenas. Es lo que uno dice que en promedio da para sostener la producción, la rentabilidad como tal de una empresa de estas. Entonces, nosotros acá tenemos un modo de identificar, ¿sí? Identificar épocas de producción que va relacionado con cosecha y floración. Nosotros utilizamos dentro de la plantación, utilizamos la misma semilla que nos genera como tal el cultivo. Cuando las plantas sufren algún tipo de volcamiento, se utiliza esa misma semilla, ese pseudotallo, se siembra
se trabaja con una distancia de 250 a 260 aproximadamente entre planta y planta. Aproximadamente son 37 semanas desde que se siembra hasta que la planta ya emite su bacota, y la fase completa entre siembra y producción del racimo como tal son 48, 49 semanas, dependiendo de la semana que se coseche el racimo. Nosotros trabajamos con una identificación del racimo, unas cintas de colores, y cada cinta esa va identificado de acuerdo a la semana. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, esta semana estamos trabajando con cinta morada, quiere decir que de aquí a 10 semanas esa cinta o ese racimo tendría 10 semanas. Univan, la comercializadora, nos permite cosechar fruta hasta de 9 semanas como mínimo, máximo 12 semanas. Entonces es muy variable el número de semanas para cosechar la planta. Bueno, eso corresponde de acuerdo a la identificación, que es la edad, ¿sí? Hablamos de 10 colores, ¿sí? Hablamos de 10 colores, cada color corresponde a una semana. Univan tiene unas especificaciones de corte, esas especificaciones de corte las tiene adheridas de acuerdo al cliente. Hay clientes pues donde la fruta va bastante lejos, puede ser 3, 4 semanas en el mar, entonces ellos tienen unas especificaciones. Por ejemplo, un cliente nos dice que la fruta debe ser cosechada o que su fruta debe ser con racimos de 11 semanas, entonces asimismo se va a cosechar la fruta para ese cliente de 11 semanas. Otros nos permiten trabajar con fruta de 12 semanas. ¿Sí? Entonces, y lo otro que también hace parte de esas exigencias de que la fruta le llegue totalmente verde al cliente, es las especificaciones de corte en las cuadrillas. Un racimo de 12 semanas no debe tener mínimo 6 hojas. Es lo mínimo que debe tener para cosecharse. Un racimo de 12 semanas es lo mínimo. 6 hojas funcionales. Una hoja, para que sea funcional, debe cumplir siquiera con el 75% de su estado en función. Entonces esas son las exigencias, y con eso se le puede cumplir al cliente de que la fruta se le garantice que le va a llegar totalmente verde. Nosotros, en el tiempo que yo tengo de estar acá en Finca Sayula, se ha evidenciado pues de que el ataque de plagas, tris, colaspin, ceramidia, guarera, picudo, son muy mínimos. Nosotros mantenemos un control con monitoreos que hacemos en los cultivos, frente a la arañita roja también, y son muy mínimos y no es necesario llegar a intervenir con productos químicos. Pues al momento de estar en esta finca, en ningún momento se ha utilizado ningún tipo de productos químicos para hacer control en el momento de algún pequeño ataque, porque no se puede decir que son muy significativos para el cultivo y la producción como tal de la finca. En las fincas bananeras se trabajan unos equipos que son unos coordinadores, unos auxiliares y todo un equipo operativo. Entonces se tiene siempre como mínimo un coordinador de campo y un coordinador de empacadora. Esos coordinadores se encargan de hacer que todos los procesos fluyan de manera adecuada. Después de ellos hay unos auxiliares que son quienes se encargan de apoyar que toda la información esté en el momento que es y esté de manera adecuada, no solamente información del proceso. Nosotros tenemos y estamos certificados en varias normas, en Rainforest, Global Gap, en el módulo GRASP, que es un módulo social de Global Gap, en Fusarium Raza 4, que es otro módulo de Global Gap, en buenas prácticas y buena gestión para prevenir el ingreso de la enfermedad a la finca. Y cumplimos además con los estándares del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y con los estándares de otra norma social y de seguridad y salud que se llama SMETA. Entonces tenemos una persona dedicada a eso aquí en la finca que se encarga de ayudarles además a los coordinadores a que ellos puedan dedicarse al campo, dedicarse a los procesos, y ella es quien los apoya en esa parte. Después de los coordinadores en campo tenemos un auxiliar para el campo que se encarga de hacer labores
de verificación de labores y de evaluación a las cuadrillas, de seguimiento a las diferentes labores con el coordinador. Y hay unos operarios que se llaman los operarios de contrato, que son los muchachos que tienen labores culturales asignadas. Entonces, por ejemplo, nosotros debemos hacer embolse todas las semanas. Por todas las matas de la finca pasa un operario 2 veces a la semana, verificando si esa mata está en momento de embolsarla. Que embolsarla es ponerle esta bolsita al racimo y esa cintica que tiene de distintos colores, que es la identificación. Esa identificación nos dice cuántas semanas tiene ese racimo de banano, porque nuestra cosecha es de acuerdo a esas cintas. Es que medimos si ese racimo se va a cosechar o no. Están también los amarradores, que son los que amarran con el nylon las matas arriba para evitar que el viento nos tumbe las matas. Los guanteleteros se encargan de meterle unas bolsitas dentro del campo a cada mano para protegerlas de los daños, porque el viento y el movimiento y el roce, al ir creciendo, o el mismo crecimiento del banano, empieza a generar roce y daña la fruta. Y la fruta que estéticamente no esté perfecta no se puede exportar. Entonces también hay unos muchachos. Pero hay una labor también que es muy importante, que es el desmache. Los desmachadores son los encargados de seleccionar cuál es el hijo que nos va a dar el siguiente racimo. ¿Esa de qué se trata? Ellos tienen que tener muy buen conocimiento. El banano se va moviendo y da muchos hijos, y ellos tienen que seleccionar cuál de esos hijos es el adecuado, no solamente por el vigor del hijo, sino también por la ubicación, porque el banano necesita luz suficiente, pero tampoco exagerada, porque también le hace daño. Necesita agua, pero tampoco exagerada, porque también le hace daño. El banano es quisquillosito como para su manejo. Las principales labores culturales son esas, y el manejo de las malezas. Ya en la cosecha y post cosecha, la cosecha se arma por equipos en el campo, que se llaman las cuadrillas de cosecha. Estas cuadrillas de cosecha están formadas por un pullero, que es el muchacho que corta el racimo, 1 o 2 coleros, que son los encargados de recibirle el racimo en el hombro y llevarlo hasta el cable vía, y un garruchero, que es quien recibe los racimos en el cable vía, arma viajes de 25 racimos y trae los viajes de los 25 racimos hasta aquí. Cuando llegan aquí a la empacadora, los reciben un muchacho que se encarga de lavar los racimos para evitar que una plaga que se llama cochinilla se vaya en el banano. Un muchacho que quita la bolsa, que le va quitando toda la bolsa a los racimos, y un barcadillero, que el barcadillero es el que mide que, de acuerdo a esas especificaciones que se le dieron a los pulleros de qué podían cortar y qué no, estén cumpliendo con esas normas. Y ya pasa esa fruta donde el desmanador. El desmanador se encarga de cortar las manos completas y echarlas en un tanque. Ese primer tanque es solo agua, con un poquito de alumbre, de sulfato de aluminio estamos usando, como para ir botando la mancha. Y la van cogiendo los muchachos que siguen en puesto, se llaman los selectores. Los selectores son los que hacen la magia. Esos son los que revisan muy bien y dividen las manos. Lo que no sirve lo sacan para la pila del rechazo, y lo que sí sirve lo echan en el siguiente tanque. Entonces ellos cogen aquí la mano completa, la revisan, la parten, la limpian y la pasan al otro tanque. En ese otro tanque la fruta debe pasar 20 minutos aproximadamente. No puede pasar menos porque no alcanza a sacar el látex que tiene, pero no puede pasar tampoco mucho más, puede pasar máximo 1 hora en ese tanque, porque si pasa mucho más, ese látex que soltó lo empieza a reabsorber. Sale al otro lado del tanque y lo reciben los clasificadores. Los clasificadores se encargan de armar las bandejas de acuerdo al tamaño. Tú no puedes coger, al armar una bandeja de banano para armar una caja, no puedes coger de la misma línea toda la fruta, porque le vas a meter todas las manos del mismo tamaño y no te van a poder empacar. Entonces los tanques están divididos por tamaño de fruta.
Entonces ellos reciben, clasifican, la van poniendo en las bandejas y pasan, empujan la bandeja y pasan por una maquinita que le echa un producto que lo que hace es como para proteger que no se vaya a podrir la corona en el transcurso del viaje. Pasa y ya están después una o dos personas poniéndole el sello que nos haya dicho el cliente que quiere en su fruta. Hay algunos que van con sello, hay otros que van en unas bolsitas pequeñas, hay otros que van cerradas así la mano completa con una cinta. Le ponen el sello, la empuja y lo recibe el pesador. El pesador pesa, que la bandeja tenga el peso dentro de los límites que nos pide el comprador, que no le estemos regalando fruta, pero que tampoco le estemos mandando menos peso del que nos piden en las especificaciones. Y el último después pasa donde los empacadores empacan las cajas en una habilidad increíble, la montan al lado y ya viene otro muchacho que la cierra la caja, cierra la bolsa, cierra la caja y arma los pallets. Y se van guardando los pallets hasta que llega el camión y se lleva el viaje completo. Hace muchos años, pues, el tema de la violencia, eso no es un secreto para nadie, de que predominó en esta zona y en muchas partes de Colombia. Eso no significa, pues, que este gremio también esté implicado o que haya participado. Más bien se puede decir que somos o fuimos víctimas de esa violencia. Y hoy en día se vive una tranquilidad dentro de estos cultivos, en estas regiones, y la comprensión que hay de los empresarios, los productores, y la atención hacia nosotros que somos empleados de ellos, es que miran mucho la parte humana. Ya esa división de que eran empresarios, trabajadores o parte obrera, eso se perdió hace mucho rato. Los sindicatos sí existen, porque como ha pasado hace mucho tiempo, han sido un brazo, por decir, de generar igualdad, ¿cierto? Y hoy en día no es un medio para entrar en controversia, sino más bien para mirar el bienestar del trabajador, y no solamente miran el bienestar del trabajador, sino también del productor, porque ya son personas concertadoras. En Urabá tenemos una particularidad y es que nosotros vivimos la violencia muy de cerquita y todos la vivimos. Eso llevó a que se generaran y entendiéramos que tenemos que funcionar distinto. Y todo eso llevó a que esas relaciones empresario-sindicato, que fue muy duro al principio, el sindicato es un sindicato muy maduro ahora y es un sindicato que trabaja muy de la mano con las empresas. Todos vamos trabajando en función del bienestar de la región, de las personas y del sector. Si no hay fincas, no hay trabajo. Si no hay trabajadores, no hay fincas. Entonces, se ha buscado mucho esas alianzas y se trabaja muy de la mano con las fundaciones de las comercializadoras. Esas fundaciones son sostenidas en parte con aportes de los productores. Nosotros, por cada caja que exportamos, entregamos un dinero a la fundación Univan. Y la Fundación Univan se encarga de hacer programas de desarrollo social en las regiones bananeras y plataneras Urabá y el Magdalena en este momento. Pero aparte de eso, pues yo creo que también la formación que tengo yo social ha llevado a generar un cambio en la relación con los trabajadores desde que entré a trabajar con la empresa, siendo una empresa antes muy buena, teniendo yo una formación muy humana desde mi casa. Esta formación también me llevó, incluso muchos vienen a mirar qué estamos haciendo, porque hacemos cosas muy sencillas. Es conocer quién es tu trabajador, quién es su familia, qué necesidades tienen, qué logros tienen, qué les genera alegría, qué los preocupa, y generar esa cercanía y ese acompañamiento en cada uno de esos momentos importantes de la vida de nuestros trabajadores. Entonces esa es la cercanía, el estar aquí todos los días. Yo vengo mínimo 3 veces a la semana, mi papá viene también 3 o 4 veces a la semana a la finca. Entonces esa cercanía genera
Y la empatía hacia las necesidades de ellos es lo que nos lleva a ser una empresa socialmente responsable y que hacemos un montón de cosas. No todo se trata de hacer programas gigantes y de plata, sino qué necesita tu gente, conoce tu gente y desarrolla a partir de eso estrategias de acompañamiento.